Bueno, muy buenos días para todas. Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a acordarnos un poco de la temática que hemos visto sobre sistema locomotor. Listo. Como siempre, vamos a escribir la meta con la fecha del día para que lo tengamos presente. Listo. Para este periodo comenzamos viendo en Ciencias Naturales el tema de sistema locomotor. Como sabemos, el sistema locomotor involucra dos sistemas diferentes. Primero que todo, el sistema óseo, que involucra el esqueleto y los huesos. Y como segundo sistema tenemos el sistema muscular, que involucran todos los músculos que encontramos en nuestro cuerpo. Listo. La unión de estos dos sistemas permite que se genere el movimiento en los organismos. Por eso hablamos de locomotor, locomoción, movimiento. Entonces siempre el sistema locomotor se va a encontrar conformado por sistema óseo y por sistema muscular. Listo. Comenzamos hablando sobre el sistema óseo. El sistema óseo es el mismo sistema esquelético. Involucra todo lo que son las partes de los huesos y las funciones que ellos cumplen para poder generar el movimiento, además de proteger diferentes órganos del cuerpo. Bueno, para poder hablar del sistema óseo como tal, tenemos que hablar un poco de las partes del hueso. En el hueso encontramos tres partes fundamentales, las cuales vamos a ir observando. Listo. La primera parte que vamos a observar es el cartílago. Es la parte elástica y blanda del hueso. La encontramos siempre en las extremidades de él, hablando específicamente de los huesos largos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Listo. ¿Por qué se encuentra ese cartílago ahí? Debido a que ahí es donde vienen enlazados la otra parte de los huesos. Entonces, cuando ellos comienzan a generar movimiento, esta parte del hueso se comienza a desgastar. Entonces, la finalidad del cartílago, por lo que es blanda y por lo que es elástica, es impedir que los huesos se vayan gastando a medida del tiempo. Entonces sirve para proteger esa sección del hueso y evitar que se gaste con el tiempo como tal. Listo. Encontramos otra parte en el hueso que es el periósteo. El periósteo ya es la parte dura y concreta del hueso. Es la que le da la estructura y la firmeza para que sean más resistentes a golpes, caídas, entre otras cosas. Listo, entonces aunque el cartílago es la parte blanda y elástica y el periósteo es la parte dura y que le da estructura al hueso. Listo. Finalmente encontramos la médula espinal, que es la sección del hueso en donde se forman nuevas células, dada la necesidad de el crecimiento y de organizar alguna fractura o alguna lesión que pueda tener el hueso en algún momento. Entonces la médula espinal es el punto del hueso en donde se comienzan a formar nuevas células óseas para el crecimiento y formación de este. Listo. También una parte del sistema esquelético muy importante son las articulaciones. Listo. Las articulaciones son secciones del esqueleto que permiten mover adecuadamente puntos específicos de nuestro esqueleto. Es decir, todos aquellos puntos en donde nuestros huesos tienen movimiento se genera gracias a las articulaciones. Podemos visualizar que hay diferentes articulaciones en todo el esqueleto. Cada una de ellas tiene un movimiento diferente. Y ese movimiento es el que nos permite a nosotros movilizar partes diferentes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las extremidades, los codos, la parte del hombro, la parte del cuello y en los pies. Todos esos movimientos se dan gracias a estas articulaciones.
Acá podemos visualizar con mayor facilidad esa articulación, cómo permite ese movimiento. Entonces, son secciones del esqueleto que permiten que éste se mueva adecuadamente. Entonces podemos encontrar que hay diferentes tipos de articulaciones dependiendo del punto de movimiento que nosotros estemos observando. Listo. ¿Cómo se da esa formación del hueso? El proceso mediante el cual se forman los huesos se denomina como osificación. Entonces siempre que hablemos de osificación es el medio por el cual se está formando nuevo hueso en nuestro esqueleto. La osificación se puede dar de dos maneras diferentes. La primera, osificación directa. Entonces la osificación directa se da específicamente en el periósteo, en la parte dura del hueso. ¿Cuándo se da osificación directa? Cuando se genera una fractura. Entonces, al fracturarse el hueso, tiene que formarse nuevo hueso en la sección de la fractura para poder estructurar nuevamente esta sección. Entonces, cuando se hace crecimiento de hueso a partir de una fractura, decimos que estamos hablando de una osificación directa. Pero el otro tipo de osificación se denomina indirecta. Este crecimiento se da directamente de los cartílagos. Ya sabemos que los cartílagos son los extremos que encontramos en los huesos. Entonces, cuando el hueso comienza su crecimiento de la parte infancia a la parte adulta, entonces el hueso comienza a crecer directamente del cartílago. De esa manera no se está generando, digamos, un crecimiento a partir del mismo hueso, a partir de una fractura, sino que el hueso comienza a generar células para generar su crecimiento adecuado. Y ese crecimiento se da directamente desde el cartílago. Ahí es cuando denominamos una osificación indirecta. Cuando sencillamente el hueso comienza a crecer por proceso biológico, pasando de la etapa de la infancia a la etapa adulta. Entonces siempre que hablemos de osificación indirecta es el crecimiento del hueso que se da a partir del cartílago y se genera cuando el hueso se encuentra en crecimiento. En cambio la directa se presenta cuando el hueso se encuentra en un fracturado. Listo. También vamos a hablar un poco de la división del esqueleto. Sucede que el esqueleto se divide en dos secciones diferentes. Una que es el esqueleto axial y otra que es el esqueleto apendicular. Bueno, el esqueleto axial se encuentra formado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas. Y se encarga de proteger diferentes órganos presentes en nuestro cuerpo. Listo. Y tenemos el esqueleto apendicular, que se encuentra formado por las extremidades y la cintura pélvica. Y se encargan de generar el movimiento de nuestro cuerpo. Listo. Hablemos un poco de las partes del esqueleto axial. Entonces encontramos el cráneo. También encontramos a la caja torácica que involucra el esternón, las costillas y la columna vertebral. Bueno, en el cráneo encontramos en la parte visto de frente dos secciones del hueso que encontramos en la nariz denominadas como etmoides. Este que vemos acá verde específicamente se denomina hueso maxilar. Hueso maxilar.
Listo. Pero también en el cráneo encontramos 4 lóbulos diferentes que ya los vamos a visualizar con más precisión. También encontramos 2 huesos en la mandíbula. Esperen un segundito, niños. Bueno, no. El hueso de acá es hueso nasal. Qué pena, me he equivocado ahí en este punto. Listo. Entonces, el que hemos de ver se denomina hueso nasal. Y los huesos maxilares son los que encontramos en la mandíbula. Encontramos el hueso maxilar superior, que él no tiene movimiento dentro de la mandíbula, pero tenemos el hueso maxilar inferior, que sí es el que permite que podamos masticar. Es el que genera el movimiento en nuestra mandíbula. Entonces, maxilar superior y maxilar inferior. Listo. Bueno, en la caja torácica encontramos 3 partes fundamentales: las costillas, el esternón, que lo encontramos en el centro, que es la que permite unir las costillas con la columna vertebral, y la columna vertebral, que es la que le da estructura al cuerpo, que la encontramos en la parte trasera de nuestro esqueleto. Listo. Existen diferentes tipos de costillas, verdaderas, flotantes, dependiendo de si se encuentran unificadas directamente al esternón, si se encuentran unidas a las costillas o si se encuentran unidas a la columna vertebral como tal. Listo. Hablando del cráneo específicamente, encontramos unos lóbulos. Listo. Tenemos a los lóbulos temporales, que los encontramos a los lados del cráneo. Existen 2 diferentes tipos de lóbulos temporales, a cada lado, al derecho y al izquierdo. Listo. Tenemos el lóbulo parietal, que lo encontramos en la mitad del cráneo. Entonces acá lo podemos visualizar en qué parte se encuentra ubicado el lóbulo parietal. Tenemos el lóbulo occipital, que lo encontramos en la parte trasera del cráneo. Y tenemos el lóbulo frontal, que lo podemos visualizar en la parte delantera de nuestro cráneo. Esos serían los diferentes 4 lóbulos que encontramos en nuestro cráneo específicamente. Listo. Vamos a continuar hablando del esqueleto apendicular. Bueno, el esqueleto apendicular se encuentra conformado específicamente por la cintura, por las extremidades superiores y por las extremidades inferiores. Bueno, encontramos la cintura escapular, que pertenece a la sección del hombro. Y encontramos la cintura pélvica, que pertenece a la sección de la pubis. Listo. Extremidades superiores. Podemos encontrarlas divididas en brazo, antebrazo y mano. Listo. El brazo y el antebrazo cuenta con huesos que le dan la firmeza y el movimiento a la extremidad como tal. Entonces tenemos el húmero, que es el hueso más largo que encontramos en el brazo, pues en nuestra mano como tal, y el antebrazo, que se encuentra formado por radio y cúbito, que son 2 huesos que permiten la unificación del brazo con la mano como tal. Listo. La mano también la encontramos divididas en diferentes secciones. Encontramos una parte inicial que se encuentra en la sección de la muñeca, que denominamos huesos carpianos. Tenemos los huesos metacarpianos, que son aquellos que se encuentran en nuestra palma, y tenemos las falanges, que son aquellos huesos que encontramos en nuestros dedos.
todos nuestros dedos cuentan con 3 falanges diferentes, excepto el pulgar, que únicamente tiene 2 falanges. Todos los demás cuentan con 3 falanges. Listo. La extremidad inferior la encontramos dividida en muslo, pierna y pie. Listo. En la sección del muslo encontramos el fémur, que se conoce como el hueso más largo de nuestro cuerpo. En la pierna también la encontramos dividida por 2 huesos, que son la tibia y el peroné, que son aquellos que permiten unificar al muslo con el pie. Y en el pie también encontramos pequeñas divisiones, que son los tarsos, que se encuentran en la parte inicial, el metatarso, que se encuentra en la planta del pie, y las falanges, que también, al igual que en la mano, es la sección de los dedos. También cada uno de los dedos de nuestro pie cuenta con 3 falanges diferentes, excepto el pulgar, que tiene únicamente 2. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado muy clara la explicación y que tengan un feliz día y una feliz semana. Nos veremos en una próxima ocasión. Felicidades.